Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos el privilegio de poder estar compartiendo con ustedes otro aspecto más de la Sagrada Escritura. Y hoy, precisamente, el Espíritu de nuestro Padre me ha impresionado para que podamos desarrollar el gran mandamiento. Habiendo pues las buenas nuevas del libro de Mateo, en el capítulo 22, versos 34 en adelante, hallamos ese gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Más o menos lo mismo lo hallamos también en las buenas nuevas de Marcos, capítulo 12, versos 28 en adelante. El gran mandamiento. ¿Será que estas palabras que pronunció la majestad del cielo no estaban también en el Viejo Testamento? No hay nada nuevo, hermano y hermana. El Nuevo Testamento confirma el Viejo Testamento. Por lo tanto, para yo poder entender el Nuevo Testamento, debo tener conocimiento de lo que hallamos en el Viejo Testamento, porque es el cimiento que me tiene que dar la oportunidad, el privilegio, el discernimiento espiritual para poder entender posteriormente el Nuevo. La casa, usted comienza por los cimientos, ¿verdad? No comienza por el tejado, comienza por los cimientos. Del mismo modo, el estudio de la Sagrada Escritura debe ser hecha iniciando el estudio a través de ese Viejo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, para posteriormente proseguir el estudio de Mateo a Apocalipsis. Y así como la majestad del cielo respondió a este gran mandamiento: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, en el Viejo Testamento, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, lleva como título el gran mandamiento. Y el verso 1 al 9 leemos lo siguiente de ese capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh, vuestro Elohim, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh,
el Elohim de tus padres. Y en este gran mandamiento, el verso 4, algo muy importante que debiéramos de entender, hermano y hermana. En ese gran mandamiento para poder amar a Yahweh, nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, en ese primer gran mandamiento dice: oye Israel, Yahweh, tu Elohim, Yahweh uno es. No son tres, hermanos y hermanas. Yahweh uno es. El Yahweh del Viejo Testamento era también el Hijo, la imagen del Elohim invisible. Aquel verbo, aquella palabra que posteriormente se hizo carne y habitó entre nosotros, uno es. Dos, pero uno en esencia, dos, pero uno en carácter, dos, pero uno en propósito para redimir al pecador arrepentido. En ningún lugar aparece una Trinidad. En este gran mandamiento amarás a Elohim, Yahweh, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y en ese verso 4 hemos leído: oye Israel, Yahweh, tu Elohim, Yahweh uno es. Verso 5 de Deuteronomio capítulo 6. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, la majestad del cielo, cuando respondió a aquel principal entre los fariseos, le dijo o repitió las mismas palabras que él había pronunciado al Israel cuando salió de Egipto y estaban rumbo a la tierra prometida por el desierto. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, hermano y hermana, el gran mandamiento consiste en la perfecta obediencia del hombre, de la mujer, que habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora por amor a Él, le amamos, guardamos sus mandamientos, y al guardar sus mandamientos, estamos guardando este gran mandamiento. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento consiste en eso, hermano y hermana. El segundo mandamiento que hallamos en Mateo 22 es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nunca podré amar a mi prójimo mientras no amo a Elohim. ¿Entendemos? Nunca podré cumplir la otra parte de la ley, los otros 6 mandamientos que están directamente relacionados con mi amor hacia el prójimo, si en primer lugar no puedo guardar los primeros 4 mandamientos de esa ley santa, justa y buena, que está directamente relacionada con mi Elohim. Y para poder guardar esa ley, el cielo nos dio los estatutos, nos dio las fiestas solemnes, nos dio la correcta alimentación para que podamos tener una mente que sea capaz de discernir la verdad del error y estar saliendo u oyendo de todos los engaños que hay en todos los lugares.
Por lo tanto, el primer gran mandamiento es: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. El Hijo, la voz audible del Padre, la misma imagen del Padre, el Verbo, la palabra que posteriormente se hizo carne y habitó entre nosotros, pronunció estas palabras: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. No hay Trinidad, hermana y hermana, no hay Trinidad. El Padre y el Hijo son dos, pero uno en esencia, en carácter, en propósito, porque el Hijo era la misma imagen del Padre. Y si tenía la misma imagen del Padre, sigue siendo Yahweh. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y cuando ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pronunció: yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Entendemos, hermano y hermana? Es el mismo yo soy quien dijo: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para poder amar a Yahweh nuestro Elohim de todo corazón, de toda alma y con todas nuestras fuerzas, nos dio estatutos, nos dio decretos, nos dio la ley moral de los 10 mandamientos, para que en un compendio, uniéndolo todo, tú y yo, habiendo sido tremendos pecadores, ahora podamos permitir ser transformados y amarle de tal manera que podamos decir también o cumplir las palabras que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6, amando a Yahweh nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y además, la gran responsabilidad como padres es repetir ese mismo gran mandamiento, repetir esas mismas leyes, repetir esos estatutos, esos decretos, repetirlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero lamentablemente hablamos de ello a nuestros seres queridos. ¿De qué conversamos con nuestros seres queridos cuando estamos por la calle? ¿De qué? ¿De las cosas eternas? ¿O las cosas del mundo son las que envuelven todavía nuestra mente y hablamos de ellas y estamos perdiendo ese maravilloso tiempo en el cual pudiéramos estar compartiendo entre nuestros seres queridos el plan de la salvación? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hace un par de semanas chateaba con un amigo hermano y me comentaba que uno de sus hijos le decía: papá, a ti te gusta mucho hablar de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debiéramos sentir cada uno de nosotros, hermano y hermana. En lugar de estar hablando de las cosas del mundo, en lugar de estar hablando de las cosas perecederas de esta tierra, debiéramos elevar nuestra mente al Rey del Universo y de nuestros labios inculcar a nuestros hijos el deseo también de que ellos puedan comprender ese amor tan incomprendido que el Padre dio todo lo que tenía, uno igual a Él, para salvarte a ti, para salvarme a mí, a riesgo de perderlo. ¿Entendemos, hermano y hermana? A riesgo de perderlo. Era tanto el amor del Padre que tenía por ti y por mí, repito, corriendo el riesgo de perder a su Hijo único igual que Él,
lo dio para que tú y yo pudiéramos estar entre los redimidos. Por lo tanto, repetirás a tus hijos el plan de la salvación, hablarás de ella, del plan de la salvación, estando en tu casa, andando por el camino hablarás con ellos del plan de la redención, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? Para que sea siempre visible, hermano y hermana. Para que nuestra mente no se desvíe con las cosas de este mundo. Teniendo la ley siempre delante nuestra, es mucho más fácil que nuestra mente vea esa ley, recuerde esa ley, recuerde esos estatutos, recuerde esos decretos, para que nuestro amor a Yahweh siga fortaleciéndose, siga creciendo, y que podamos también transmitir ese mismo amor, esa misma ilusión a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, y luego dejar que el que tenga oído para oír, oiga, porque la salvación es individual, la salvación es personal. Y en ese pacto renovado, siguiendo en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13, leemos también lo que Elohim exige de cada uno de nosotros. Sí, hermano y hermana, Elohim exige nuestra lealtad. Elohim exige que le amemos. Así lo leemos. Deuteronomio capítulo 10, verso 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que está exigiendo Elohim de cada uno de nosotros? ¿Qué nos está exigiendo, hermano y hermana, Elohim de todo pecador para que sienta deseos de arrepentirse? ¿Qué es lo que Él exige? Que temas a Yahweh tu Elohim, que temamos en primer lugar a Yahweh nuestro Elohim, que andes en todos sus caminos, que andemos en toda su palabra, que andemos guardando la ley, guardando las fiestas solemnes, guardando los estatutos, guardando los decretos, para que en definitiva lo ames. Recuerda, si me amas, guarda mis mandamientos. No tan solamente los 10, porque mandamiento significa todo mandamiento que Elohim dio al pueblo de Israel en el monte del Sinaí, que anteriormente Abraham ya los guardaba. Por lo tanto, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero algunos dicen, no, yo le amo. Pero ¿qué es lo que nos dice 1 Juan capítulo 2, verso 4? Vamos a verlo, hermano y hermana. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos dicen, no, yo le conozco y no están guardando sus mandamientos? ¿Cuántos dicen, no, yo amo a Dios, pero no están guardando sus mandamientos? ¿Cuántos mentirosos hay? Por eso, como dije antes, hermano y hermana, el poder amar a mi prójimo, como dice la Escritura,
en primer lugar yo debo de cumplir amando y guardando el primer gran mandamiento de todos, que es: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, tal como estamos meditando, guardando sus mandamientos, guardando sus decretos, guardando sus estatutos, sus fiestas solemnes tan despreciadas, para que en el conjunto de todo le amemos y guardemos sus mandamientos y podamos cumplir esas palabras que pronunció la misma majestad del cielo: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y en el verso 13, antes hemos leído Deuteronomio capítulo 10, verso 12, ahora en el verso 13, que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Todas las promesas, hermano y hermana, están condicionadas a la respuesta del pecador. Con ese libre albedrío que cada uno de nosotros recibimos en el mismo momento de nuestro nacimiento, por decirlo así de alguna manera, o que tenemos o comenzamos a tener uso de razón, el libre albedrío es lo que está condicionada a las promesas que hallamos en toda la Sagrada Escritura. Queremos gozar de salud física y espiritual, queremos gozar de prosperidad espiritual, no material, prosperidad espiritual. Guarda los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Lo más importante, prosperidad espiritual. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lamentablemente no, hay muchas personas, dirigentes, que primero buscan lo material, la prosperidad material, tener esto, tener lo otro, conseguir lo otro. Pero no hay una prosperidad espiritual que me tiene que llevar a amar a Yahweh, nuestro Elohim, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y en el verso 20 de este mismo capítulo 10 del Deuteronomio dice: a Yahweh tu Elohim temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. A Yahweh tu Elohim temerás. No está diciendo que tenemos que tener temor a alguna denominación religiosa porque somos parte de esa iglesia, de esa keila, de esa congregación, y debemos respetar al pastor o al dirigente de turno. No, para nada, hermanos y hermanas, para nada. A Yahweh tu Elohim temerás, a Él tenemos que temer, y cuando estudiamos su palabra, encontramos el verdadero plan de la salvación, y debemos también, por temor y por reverencia, si anhelamos nuestra salvación, temerle en el buen sentido de la palabra, para poderle obedecer, poderle servir, a Él seguirle y por su nombre jurarás. Pero fijémonos bien en lo que hallamos en el verso 20 que estamos meditando, mi querido hermano y hermana. A Yahweh tu Elohim temerás. A ningún ser humano podemos temerle, a ningún ser humano, a no ser que estemos haciendo algo contra esa persona. Pero no hay ninguna iglesia a la cual podamos temerle, ninguna congregación religiosa mesiánica de raíces hebreas ni nada. Solamente debemos tener temor a Yahweh, tu Elohim temerás. A Él solo servirás y a Él seguirás. Pregunto, ¿estamos sirviendo a Yahweh, nuestro Elohim?
estamos empleando nuestros dones, nuestros recursos económicos, nuestro talento, nuestro tiempo a servir a Yahweh, nuestro Elohim, o le estamos empleando los dones, el dinero que Él nos da, los talentos, el tiempo, todo para complacernos a nosotros mismos? Porque la Escritura es clara, hermano y hermana. A Yahweh tu Elohim temerás. Y si le tememos y le amamos, debemos ser conscientes y consecuentes para que el orgullo que antes podríamos tener pueda salir de nuestro interior, transformados por Él, por su gracia, haciéndonos nuevas criaturas, para que lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hagamos, y Él nos convierta, nos transforme en un verdadero hijo e hija de Elohim, que podamos temerle, podamos servirle, podamos seguirle, y eso es lo más importante y lo más difícil, hermano y hermana. Servirle y seguirle. No se trata simplemente de decir, no, yo creo en Yahshua, yo soy mesiánico, yo soy cristiano, yo soy... No, de nada sirve, hermano y hermana. La palabra se la lleva el viento. La Escritura me indica, a Yahweh tu Elohim temerás, a Él solo servirás, y para poder servir a Él solo, no debo estar unido con ninguna denominación religiosa, llámese como se llame, porque todas están dirigidas, todas están controladas por el ser humano. Por lo tanto, para poder servirle a Él y poder seguirle a Él, yo debo de abandonar mi comodidad, mi orgullo, mi egoísmo, pensar que todo lo que tengo es mío, cuando somos administradores, y para poder entender y guardar el primer gran mandamiento, debo despojarme de todo aquello que está impidiendo el que yo pueda servirle y seguirle, hermano y hermana. ¿Entendemos? No basta decir yo soy. Debemos demostrarlo con nuestros hechos. Debemos demostrarlo con nuestros hechos. Debemos ser dadivosos, hermano y hermana. Debemos ser verdaderos mayordomos de todo lo que estamos recibiendo en esta tierra, porque nuestro no es nada. De Él recibimos y Él nos dice administra. Y debemos saber administrar como verdaderos mayordomos todos aquellos dones que Él nos da, precisamente para el adelanto de su obra y la culminación del último mensaje para este tiempo del fin. Y nos repite a continuación en el capítulo 11, versos 19 y 20, lo mismo que hemos leído con anterioridad, para que podamos entender la importancia de enseñar a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las mismas palabras que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 11, versos 19 y 20, son las mismas que hemos estado leyendo antes en Deuteronomio capítulo 6. Y en el verso 20 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Entendemos, hermano y hermana? Todo esto tiene una gran finalidad. La Sagrada Escritura no es un libro cualquiera. Cuando uno estudia la Sagrada Escritura e intentamos que esa misma Escritura entre en nuestra vida y permitimos que esa misma Escritura
vaya transformándonos aquello que vamos entendiendo de la misma. Todo esto tiene un objetivo y una finalidad, hermano y hermana. Tiene un objetivo y tiene una finalidad. Y hay muchos que cuestionan lo que vamos a estar meditando a continuación. Muchos dicen, no podemos ser perfectos en esta tierra porque somos pecadores. Nacemos con el pecado y vamos a seguir pecando hasta que venga nuestro Redentor y transforme nuestro cuerpo. Eso es una mentira tremenda, hermano y hermana. Esas son palabras que usan los agentes de Satanás precisamente para echar por tierra el poder de las buenas nuevas del plan de la salvación. El gran mandamiento consiste en amar a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, compartir con tus hijos, compartir con tus nietos, hablando aquí, hablando allí, hablando en todo momento del plan de la salvación, y tiene como finalidad las palabras que hallamos en Deuteronomio capítulo 18, verso 13. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? El primer gran mandamiento tiene como finalidad que habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora, por esa gracia, por ese don inmerecido, al aceptar a Yahshua como nuestro Creador y Salvador personal, al permitir que su Ruach entre a formar parte de nuestra vida, al permitir que Él vaya transformando nuestra vieja naturaleza, rompa esta vasija imperfecta la cantidad de veces que tenga que romperla hasta hacerla totalmente a su imagen, tiene como finalidad que habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora, como hemos leído, seamos perfectos delante de Yahweh, tu Elohim, hermano y hermana que me escucha. Siempre, en todas las generaciones, Elohim tuvo hombres y mujeres que fueron perfectos. En todas las generaciones siempre los tuvo, hermano y hermana. Simplemente es recordar la historia del Viejo Testamento y vas a encontrar, por ejemplo, cómo Noé era justo, perfecto, recto, en aquella generación antediluviana. Como Job era también un hombre justo, recto, perfecto y temeroso de Elohim. Los profetas, pecadores pero perfectos también. Y en el Nuevo Testamento también tenemos, hermano y hermana, personas que habiendo sido antes tremendos pecadores, pudieron alcanzar esa norma de santidad para poder reflejar en sus vidas el carácter sin mancha de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. No hay nadie más. No hay nadie más entre el Padre y nosotros, solamente el Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al creer en Él, al amarle a Él, estaremos guardando ese primer mandamiento, y al guardar ese primer mandamiento, estaremos alcanzando la perfección, porque perfecto serás delante de Yahweh, tu Elohim. Y todo esto, hermano y hermana, todo tiene una finalidad. La perfección va unida también con la santidad. Lo que dicen que es imposible que el ser humano sea perfecto y santo, repito una vez más,
están usando las palabras satánicas de que el ser humano no puede guardar sus mandamientos. Me refiero a los mandamientos de Elohim. Solamente Satanás y sus agentes son los que pueden estar diciendo que la ley es imposible guardarla y que vamos a seguir siendo pecadores hasta que venga nuestro Redentor y nos transforme en ese momento. Tan sutil son sus palabras que no se dan cuenta los que ellos enseñan que antes de que venga nuestro Redentor habrá terminado el tiempo de gracia para todos. El pecador no arrepentido habrá recibido la marca de la bestia, habrá recibido como consecuencia de haber tenido la marca de la bestia alguna de las 7 postreras plagas y su caso habrá sido decidido para muerte eterna. El propósito de entender correctamente el gran mandamiento es, como hemos visto hasta ahora, para que seamos perfectos delante de Yahweh, nuestro Elohim. Y el propósito que Elohim tenía para con Israel al sacarlos de Egipto es un pasaje que me encanta, disfruto mucho leyéndolo y me encanta también compartirlo entre la audiencia. Y es lo que hallamos en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pregunto, ¿no te ha escogido a ti, Yahweh, nuestro Elohim, para ser parte de ese pueblo especial? Para ser parte de ese pueblo diferente a todos los demás pueblos que están sobre la tierra. Sí, mi querido hermano y hermana, sí, debemos reconocerlo que sí. Nuestro Padre Celestial entregó su Hijo para que todo el mundo pudiera ser salvo, para que todo el mundo pudiera ser santo, para que todo el mundo pudiera ser parte de ese pueblo especial, diferente a todos los demás pueblos que hay en la tierra. Pero como dije antes, la decisión recae sobre ti, como también recae sobre mí, por el libre albedrío que cada uno de nosotros hemos recibido. El gran mandamiento, al entender correctamente el significado del gran mandamiento, ¿qué es lo que conlleva? Amarle a Él, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando sus decretos. Estaremos cumpliendo con ese primer gran mandamiento y nos será mucho más fácil guardar el segundo, que está directamente relacionado con el amor a mi prójimo. Y entonces seremos parte de ese pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra, porque seremos parte de ese pueblo escogido para estar viviendo junto a Él por toda la eternidad. Si hemos visto cómo en el Viejo Testamento la observancia a ese primer gran mandamiento nos lleva a la perfección y a la santidad, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim, tú eres un pueblo apartado para Yahweh tu Elohim, y debemos ser conscientes de lo que eso significa, hermano y hermana. Hemos sido escogidos para sacarnos del Egipto moderno, para sacarnos de este mundo, para ser parte de ese pueblo especial, de ese pueblo santo, de ese pueblo apartado, de ese pueblo escogido, para ser un pueblo especial, diferente a todos los pueblos que hay sobre la tierra. Repito,
si en la observancia del primer gran mandamiento me tiene que llevar a la perfección y a ser parte de ese pueblo santo apartado para Yahweh tu Elohim, será diferente lo que hallamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo la majestad del cielo y que Mateo registró en su Evangelio, en sus buenas nuevas, y que lo hallamos precisamente en Mateo capítulo 5, verso 48? Dijo algo diferente a lo que estamos desarrollando en esta noche. No, hermano y hermana, el plan de la salvación, el Evangelio no se contradice para nada. El viejo confirma al nuevo y el nuevo confirma al viejo. No hay errores, simplemente es falta de estudio y falta de sentido común para poder discernir el plan de la salvación. En el Viejo Testamento, para que seamos perfectos delante de Yahweh, nuestro Elohim, ¿lo recuerdan? La majestad del cielo dijo en palabras que hallamos en Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es evidente, hermano y hermana, que como pecadores nunca podremos alcanzar la perfección que tiene nuestro Padre Celestial, nunca. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa sí podemos alcanzar la perfección, porque la misma majestad del cielo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En nuestra condición carnal pecaminosa, tú y yo podemos alcanzar la perfección. No lo dudes, hermano y hermana. No lo dudes. Dudarlo es echar por tierra el plan de la salvación, y dudarlo es no tener fe. Debemos tener fe en que se puede conseguir la perfección, porque la perfección la hallamos en la Sagrada Escritura. Todas las epístolas, cartas de Pablo y de los apóstoles Pedro, Juan, todas iban dirigidas a los santos y fieles. A los santos y fieles que están en tal lugar. Y santo significa apartado. Por lo tanto, en todas las generaciones, Yahweh, nuestro Elohim, ha tenido personas perfectas, personas santas, que habiendo sido tremendos pecadores, ahora han sido transformadas. Su vieja naturaleza carnal pecaminosa quedó atrás. Son ahora nuevas criaturas y son consideradas como santas porque se han apartado del pecado. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 14 al 16, nos dice lo siguiente: como hijos obedientes, como hijos que entendemos las características para poder guardar y cumplir el primer gran mandamiento. Oye Yahweh, amarás, oye pueblo de Israel, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando sus decretos, para que tengas prosperidad. Y como hijos obedientes, como hijos que entendemos que debemos amarle, y al amarle se revela cumpliendo sus mandamientos, guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Como hijos obedientes, nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 14, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro está diciendo claramente que tiene que haber un antes y un después, hermanos y hermanas. Antes estábamos en nuestra ignorancia. Ahora, supuestamente, como hijos obedientes, como personas que decimos, no, yo le amo y guardo sus mandamientos, nos dice Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y la palabra santo significa apartado. Y para poder alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Elohim, debemos apartarnos del pecado y sobre todo de las cosas del mundo que tanto atraen a muchos que dicen que son creyentes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la santidad es posible a pesar de que haya muchos que digan que el ser humano nunca podrá dejar de pecar. Repito, si escuchas esas palabras de que somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta que venga nuestro Redentor, repréndelo en el nombre de Yahweh, repréndelo en el nombre de Elohim, repréndelo y huye de ese lugar, porque es un agente de Satanás quien está diciéndote que nunca podrás dejar de pecar. ¿Entendemos? Y es evidente lo que estamos mencionando, hermanos y hermanas. No estamos sacando texto de su contexto, ni mucho menos. Lo hallamos también en Apocalipsis capítulo 14. Las características de los 144.000 dice que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente es el carácter. Es el carácter. Porque en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua está su carácter. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y los 144.000 serán santos, porque tendrán el carácter del Hijo, siendo uno con el Hijo, como el Hijo es uno con el Padre. Porque esos 144.000 tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente, y es su carácter, y por eso nos dice el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Si no fue hallado mentira antes de que fueron sellados, entonces quiere decir que eran personas que habían sido apartadas del pecado, eran personas que habían abandonado el pecado, habían abandonado la mundanalidad, eran ahora nuevas personas, eran ahora totalmente diferentes, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim, porque tenían en su frente el carácter del Hijo, cumpliendo la oración de Juan capítulo 17, para que todos sean uno en mí, dijo la majestad del cielo, como yo soy uno contigo. Concluyo, hermano y hermana, la reflexión de hoy con Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan. ¿Qué guardan? ¿Qué tiempo? Ayer, hoy, mañana. Los que guardan tiempo presente. Mañana puede ser demasiado tarde. Aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan hoy. Mañana nadie sabe si estaremos vivos. Hoy, los que guardan hoy, tiempo presente, los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yeshua. Por lo tanto, repito para concluir esta meditación, el gran mandamiento nos tiene que llevar, si cumplimos con esa obligación que Él nos exige de guardar su ley, de guardar sus mandamientos, de guardar sus estatutos, de guardar sus decretos y compartirla con nuestros hijos, repitiendo a nuestros hijos el plan de la salvación, sirviéndole y siguiéndole a Él, nos tiene que llevar a la perfección para que seamos perfectos en nuestra naturaleza carnal pecaminosa y en esa misma naturaleza carnal y pecaminosa seamos santos, porque sin santidad nadie verá a Elohim, y seamos santos porque Él es santo, y los 144.000 y la última generación, la que estamos viviendo aquí en esta tierra, los redimidos reunirán estas características. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia de los apartados, aquí están los que han vencido al pecado, aquí están los que han vencido al mundo, los que guardan hoy, tiempo presente, mañana puede ser demasiado tarde, guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Podemos alcanzar la perfección, podemos alcanzar la santidad si permitimos que el verdadero Espíritu, que el verdadero Ruach entre a formar parte en nuestra vida. Podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre a formar parte en nuestra vida y permitamos ser transformados de dentro afuera, de dentro afuera, para que podamos ser parte de entre los redimidos y podamos ser perfectos y santos, tal como hallamos en la Sagrada Escritura. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta mañana. Tengan todos una feliz noche y un buen descanso, es mi deseo y oración. Si Él nos lo permite, hasta mañana.